Buenas tardes, mis queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos aquí reunidos en esta congregación para venir a estudiar la palabra del Señor. Ya hemos cantado nuestras alabanzas a Dios. Ahora nos toca estudiar su palabra, que es la palabra que nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios, las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. Así que le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales, a todos aquellos hermanos que se conectan con nosotros y que ven estas transmisiones. Les mandamos un saludo a los hermanos que están en Estados Unidos, a los que están en Uruguay, a los que están en todo México que ven estas transmisiones, hasta España, en Texas también, en Estados Unidos, en Texas, en Carolina del Norte, ¿dónde más nos ven? Pues a todos los hermanos que nos ven o que ven estas transmisiones, que se reúnen con nosotros, desde esta congregación les mandamos un fuerte abrazo, los queremos en el Señor y vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Efesios capítulo 2, donde estamos meditando. Recuerden que estamos llevando a cabo un estudio sistemático. Sistemático quiere decir que vamos avanzando verso a verso, entendiendo todo en su contexto, de lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. Entonces vamos al capítulo 2 de esta carta. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer hoy del capítulo 2, del verso 4 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Padre, te damos gracias en este día que nos permites meditar nuevamente en tu palabra, que nos permites reunirnos en este lugar para adorarte, para aprender de tu escritura, Señor. Queremos rogarte que nos des un corazón entendido, que nos des la capacidad de entender estas cosas, que abras nuestro entendimiento para que saliendo de aquí tengamos una comprensión clara de tu palabra, cuál es tu voluntad, y queremos que tú hagas esa obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También quiero rogarte, Señor, que me des a mí la capacidad de ser un instrumento nuevamente para tu iglesia, que me des entendimiento, claridad en mi mente, para que todas las palabras que salgan de mi boca sean dirigidas por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, nosotros vemos en esta porción, bueno, la porción que estudiamos la semana pasada, que fue del 1 al 3, vimos nuestra condición. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Cuál era? Estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Y ahora en esta porción que nosotros estamos estudiando, nosotros podemos ver el carácter de Dios. Aquí se nos muestra cuál es el carácter de Dios y lo que Dios hizo por nosotros. Aquí lo vamos a ver en estos versículos. Veamos el versículo 4, fíjense. El versículo 4 dice, pero Dios, que es rico, ¿en qué? En misericordia. Entonces aquí podemos ver que Dios es rico en misericordia. Es uno de sus atributos, la misericordia, ser misericordioso. Dios es lento para la ira, es grande en misericordia, es clemente, es bondadoso. Y aquí tenemos esta característica de Dios. Así que es el primer punto que vamos a ver, que Dios es rico en misericordia. La misericordia de Dios sabemos todos nosotros que es nueva cada mañana. Nosotros a veces cometemos cosas malas, hacemos cosas equivocadas,
pero por la misericordia de Dios es que tenemos entrada otra vez al trono de gracia. Cuando nos acercamos a pedir perdón a Dios por las cosas que hacemos, Dios nos ofrece otra vez misericordia. Pero tenemos que entender en primer lugar qué es la misericordia, porque a veces hay una confusión, ¿no? Hablamos de la misericordia, pero no la entendemos. Entonces es necesario, es importante que tú tengas claro qué es la misericordia y para que puedas comprender cuál es esa riqueza que Dios posee y que nos está mostrando a nosotros. Acompáñame por favor ahí en tu Biblia al libro de los Salmos. Ahí en el libro de los Salmos, en el 103, tenemos claramente o se nos muestra con claridad qué es la misericordia. ¿Ya tienes el Salmo 103? En el versículo 8. Vamos a leer del versículo 8 al 14. Dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Nuestra condición, somos polvo, dice este salmo. Y Pablo, ¿qué dijo? Que estábamos muertos en delitos y pecados. Y aquí el salmista dice, nuestra condición es polvo, porque del polvo fuimos tomados, ¿no? Dice la Escritura, que Dios nos tomó, o sea, creó al primer hombre del polvo y sopló en su nariz y vino a ser un alma viviente. Así que entonces, aquí en este salmo se retrata con claridad en el versículo 10, dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. O sea que nosotros por nuestras maldades, por haber transgredido la ley de Dios, ¿qué merecíamos? Ser castigados, ¿no? Merecíamos ser castigados y decía que la paga del pecado, dijimos que la paga del pecado es la muerte. Así que entonces nosotros merecíamos ¿qué? La muerte. Tú y yo merecíamos la muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, no nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Eso es la misericordia. Que no nos ha dado lo que nosotros merecíamos. Esa es misericordia. No darle a la persona lo que merece. Merecíamos castigo. No nos lo dio. Esa es la misericordia. Aquí está. Dice, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces, podemos entender que Dios es rico en misericordia y no nos paga conforme a nuestras maldades. Nuestras transgresiones se habían engrandecido y habían puesto, dijimos, una muralla entre Dios y nosotros. Pero como Dios es misericordioso, pues ahora nos ha permitido nuevamente que podamos nosotros tener la salvación. ¿Y esto por qué? Por su gran amor, sigue diciendo el texto. En el versículo 4 dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aquí vemos también en acción el amor de Dios. El amor de Dios que excede a todo conocimiento nuestro. Porque nosotros hablamos de amor y decimos, sí, yo amo, tú amas. Pero a veces tampoco entendemos lo que es el amor. Pensamos que es un sentimiento, que es una emoción, que es algo bonito que sentimos, pero eso no es el amor. El amor es una acción. El amor es llevar a cabo una acción y es proveer, proteger, cuidar, es hacer algo bueno, es tener en cuenta a la otra persona y darse por la otra persona. Y aquí lo vemos nosotros lo que hizo Dios, ¿no? Dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí vemos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios por su misericordia y por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo a rescatarnos para que nosotros no muriéramos en nuestros delitos y pecados.
pero Cristo tuvo que llevar el castigo que nosotros merecíamos. Entonces ahí está la obra que vino a hacer Cristo, que es entregar su vida para que Dios nos perdonara. Porque el perdón no iba a ser nada más otorgado así sin justicia. Dios es un juez justo y para poder perdonarnos tenía que castigar a alguien. Y castigó a su hijo. Escuché la historia de un juez en Estados Unidos que estaba en el tribunal juzgando y estaba juzgando a un adolescente. Y entonces decidió este juez él pagar el castigo del adolescente. En aquellos años se podía hacer eso. No sé si todavía se puede hacer, pero en aquellos años se podía hacer que alguien pagara la culpa por otro. Y entonces este juez decide pagar la culpa, o echarse la culpa y él pagarla. Y él pagó el castigo por este adolescente. Ese adolescente era su hijo. Pero él lo dejó en libertad, pero él dijo, yo voy a pagar el castigo. Bueno, pues más o menos algo similar es lo que hace Cristo. Él recibe el castigo nuestro para que nosotros pudiéramos tener esa vida, ¿no? Y dice Juan 3:16, ese versículo todos lo conocemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la muestra más grande de amor que nosotros hemos podido ver en la humanidad, en toda la historia de la humanidad. La muestra de amor más grande, que el Padre entregó a su Hijo. ¿Quién hace eso? ¿Quién entregaría a su Hijo por uno, no digamos por gente buena, por gente malvada, por un secuestrador, por un violador, por un asesino, por un ratero? ¿Quién haría algo bueno por ellos? ¿Quién se entregaría a sí mismo o quién entregaría a un hijo para que intercambiaran el castigo? Eso es impensable en nuestra mente, ¿no? Eso es algo impensable. Bueno, Dios hizo esa acción, nos amó de tal manera que proveyó los medios para que pudiéramos ser rescatados del castigo que merecíamos. ¿Sí o no? Es un amor grande. Es una muestra de amor. Y tenemos que aprender nosotros de aquí también nosotros a manifestar misericordia, a ser misericordiosos con las personas, a mostrar amor por nuestro prójimo. Y a veces no lo hacemos. Y a veces somos egoístas y vivimos centrados en nosotros y no nos interesa el sufrimiento de los demás. Cuando alguien nos hace algún agravio y nos viene a pedir, nos ofrece una disculpa, a veces ni siquiera queremos perdonarlo, ni siquiera queremos tomar en cuenta. No, porque lo que me hiciste yo no te lo puedo perdonar. No, es que es muy difícil para mí. Entonces tenemos que tener en cuenta esto y la idea es que nosotros, conforme pasa el tiempo, en nosotros se esté moldeando el mismo carácter de Cristo. El mismo carácter que tiene Dios, eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, que se produzca, que se reproduzca el mismo carácter, que seamos misericordiosos con los demás, que seamos amorosos. Aquí lo podemos ver en el texto, porque Dios así es, ese es su carácter, es lo que Él es. Y Dios nos pide, pues que nosotros también, en algunos textos vemos que Dios nos pide que hagamos lo mismo. Entonces, si seguimos avanzando, en el versículo 5, dice que vuelve a repetir, aún estando muertos en pecados, ahora dice que nos dio vida. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Aquí vamos a entrar a ver lo que Dios hizo por nosotros. Dice que nos dio vida. Ya vimos la semana pasada a lo que se refería, ¿no? Que nosotros no teníamos vida espiritual, no teníamos comunicación con Dios, estábamos desconectados, ajenos de las promesas, sin Dios, sin esperanza en este mundo, y Dios nos ha dado esa oportunidad de tener esa relación, esa comunión con Dios y con los hermanos aquí en la congregación. Entonces dice que nos dio vida, es lo primero que vemos aquí en el versículo 5, nos dio vida. Luego dice
en el versículo 6, bueno, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que nos dio vida juntamente con Cristo. No es una vida aislada, una vida alejada, no. Es una vida juntamente con Cristo, unidos a Cristo. Y si vemos por toda la Biblia, todo lo que se nos habla siempre va a ser con Cristo, en Cristo, por Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor, en Él es donde Él es la piedra angular, donde gira todo. Sin Él no hay fe, sin Él no hay salvación, sin Él no hay vida eterna, sin Jesús no hay nada. Sin Jesús, si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, seríamos las personas más miserables, seríamos dignos de lástima, dice Pablo, porque estaríamos depositando nuestra confianza en algo sin fundamento. Pero gracias y gloria a Dios que Cristo resucitó y mostró que Él verdaderamente era el Mesías, el Hijo de Dios, y ahora tenemos grandísimas promesas en Él. Por eso es que siempre es en Cristo. No dice que en los santos, no dice que en María, no dice que en Buda, no dice que en Alá, no dice que en Mahatma Gandhi, no dice que en ninguna persona, ningún representante religioso o figura que tú me puedas decir, no es en ellos, es en Cristo. Es en Cristo que nosotros tenemos la vida. Ahí están escondidos los secretos, los tesoros, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En Él nos han sido dadas por su divino poder y por su amor y por su misericordia que tuvo Dios el Padre para con nosotros. Ahí están escondidas y reservadas para que nosotros las obtengamos. Por eso al principio o al final del capítulo 1 que vimos, Pablo hace una oración para que, dice, les voy a leer cómo dice la oración de Pablo. Dice en el verso 17 del capítulo 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, que se nos alumbre el entendimiento para que tengamos ese conocimiento y que Dios nos dé la capacidad de comprender estas cosas, porque a veces las pasamos así tan de rápido que no las entendemos. Y es necesario que todo hijo de Dios sepa dónde está fundamentada su fe, en quién ha creído, qué es lo que Dios hizo por él. Dice en el versículo 6 que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Dios nos ha concedido una posición en el cielo junto con Cristo. Porque como les digo, Él es nuestro Señor. Él es quien nos compró, quien nos rescató y nos debemos a Él. Y Dios nos ha concedido una posición en Cristo. Dijo Jesús, en la casa de mi Padre, ¿qué dijo? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los habría dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ¿qué dijo? Ustedes también estén. Y si me fuere y preparar el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré. A mí, o sea, dice, los voy a llevar a esa morada celestial que les he prometido. Jesús no es hombre para que mienta. Bueno, fue hombre, pero Él no miente. Jesús no miente. Y si Él dijo que iba a preparar una morada para que donde Él estaba también nosotros estaremos, es verdad. Y nos hizo sentar, dice Pablo, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esto fue con una finalidad, para mostrar, dice en el verso 7, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros. O sea, está hablando del futuro. No es en este momento, es cuando llegue aquel día que estemos en su presencia, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Habla de unas abundantes riquezas
de su gracia. No se refiere a riquezas materiales, ¿eh? No está hablando de que Dios, si tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios te va a hacer rico. No está hablando de eso. Está hablando de las riquezas de Dios, las riquezas espirituales. Él es rico en misericordia, Él es rico en amor, Él es abundantemente rico, pero en sus atributos, espiritualmente hablando. No son cosas materiales, que nos va a dar carros, casas, no, nada de eso. Olvidémonos de eso y centrémonos en lo que dice el pasaje para entenderlo con claridad, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. O sea, Dios es bondadoso, su bondad para con nosotros. Dice la Escritura que Jesús, cuando estaba ahí en Jerusalén y pasaba por ahí, dice que veía a la gente y tenía compasión de la gente. Porque las veía, dice, como una oveja que no tiene pastor. O sea, fíjense la comparación. Es como si ahorita tú sales a la calle y ves un borreguito así que va corriendo y no sabe ni para dónde porque no tiene pastor que lo cuide. Que la cuide, está expensa a que un perro la pueda atacar, a que alguien se la robe, o sea, está desprotegida. Y entonces Jesús decía, los veía a la gente como ovejas sin pastor, perdidos. Dice el texto que leímos la semana pasada, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí así vivíamos, siguiendo el mal ejemplo de las personas. Y entonces Dios es compasivo con nosotros y por medio de Cristo es que hizo toda esta obra. Ahora vamos a entrar al versículo 8, que ha sido un verso muy controversial. Este versículo 8 ha sido muy mal interpretado y se ha hecho de aquí mucha, vamos a llamarlo apología, vamos a decir así, que hay mucha controversia, polémica. Se ha causado mucha polémica que pues unos dicen que se refiere a una cosa, otros, pero vamos a identificar con claridad a qué se refiere este versículo 8. Vamos a leerlo del capítulo 2, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí vemos 4 palabras claves en este texto, en este verso. 4 palabras clave. La primera que vamos a identificar es gracia. Gracia, ¿qué es gracia? Se conoce como favor inmerecido. O sea, algo que no merecemos. Nosotros no merecíamos estar sentados en los lugares celestiales, no merecíamos eso. Nosotros no merecíamos ser salvados. Bueno, ese es el favor inmerecido. Lo que no merezco y que Dios me da. No te confundas con la misericordia. La misericordia, ¿qué dijimos que es? Lo que merecemos, pero que Dios no nos da, que es castigo. Merecíamos castigo y Dios no nos castigó. Y la gracia es lo que no merezco. O sea, no merezco el cielo, pero Dios me lo da. Parece así como contradictorio, bueno, pero esa es la definición. Entonces vemos aquí gracia, pues en primer lugar, gracia. Luego vemos salvación, habla aquí también de la salvación. Vemos fe, que es la confianza depositada en Cristo, esa es la fe. Y vemos don de Dios, que es un regalo. Son las 4 palabras que vemos aquí. Pero para poder nosotros entender bien este texto necesitamos preguntarle al texto de qué está hablando. ¿Cuál es el tema central de esta porción? ¿Cuál es el tema central de esta porción? ¿Está hablando de la fe? ¿Está hablando de la gracia? ¿Está hablando de la salvación o está hablando del don? Está hablando de la salvación y a veces nos confundimos, ¿no? A veces pensamos, no, pues es que está hablando de la fe o está hablando de la gracia. No, está hablando de la salvación, porque ¿se acuerdan que estábamos muertos
en delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces está hablando de cómo, de la manera en que nos rescató, cómo nos salvó. Entonces aquí nos va a decir Pablo, no se refiere Pablo a la fe como don de Dios, como algunos piensan. Aquí está la controversia. Algunos dicen, no, es que aquí dice que es don de Dios. Entonces dicen ellos, la fe es un don de Dios. Primero Dios te tiene que dar fe para que tú puedas creer, y si no te da Dios el don de la fe, pues tú no puedes creer. Pero esto es incorrecto, porque Pablo no está hablando de la fe. Pablo está hablando de la salvación y cómo se recibe. Aquí podemos ver entonces nosotros la salvación. ¿Cómo se recibe la salvación? Por gracia, por el favor que no merecemos, pero que la recibimos. Por gracia recibo la salvación. Ahora, Dios ha puesto una condición para darte esa salvación. Por toda la Biblia corre esa condición, que tienes que creer. Y vamos a comprobarlo con otro pasaje. Acompáñame ahí en tu Biblia a Juan, capítulo 3, versículo 36. Para comprobar que sea esto verdad. Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice así la Escritura: el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, aquí vemos a una persona que puede rehusar a creer, ¿cierto? El texto lo muestra. Aquí vemos la libertad que tiene el ser humano de creer o no creer. Así que Dios exige fe. Esa es la condición que Dios ha puesto para darte la vida eterna. Dios quiere regalarte la vida eterna. Ya hizo la obra. Está hablando en tiempo pasado, porque leímos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, amó, tiempo pasado, amó en el pasado, cuando Jesús entregó su vida. Esa fue la manifestación de amor. En ese momento Dios amó a todo el pecador. Romanos 5:8, que estábamos muertos en delitos y pecados, nos amó ahí. En el momento que Cristo murió, nos dio la manifestación de amor. Ahí nos amó, tiempo pasado. Ahora, Dios exige fe a todos los hombres, pide que se arrepientan para que Dios les regale la salvación. Entonces, la fe no puede ser el don. La fe es lo que exige Dios de ti. Es la respuesta. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú escuchas el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, tú tienes que responder de alguna manera. Dice Juan 3:36, el que cree, o sea, el que deposita su confianza en Cristo, tiene vida eterna. El que rehúsa creer, no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Así que nosotros podemos ver con claridad que la fe es únicamente el medio por el cual nosotros podemos recibir la salvación. Y esta salvación no es de nosotros, tenemos que aclarar. O sea, no es que nosotros hagamos algo para salvarnos, no. La salvación pertenece a Dios. Él es el que hizo, Jesús hizo la obra, Él nos rescató, todo le pertenece a Dios, pero nos lo da por gracia. Lo recibimos por gracia, actuando su misericordia en cada uno de nosotros, que no nos paga conforme a nuestras maldades y nos da gracia o su favor que nos beneficia para obtener la vida eterna. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos ver que somos gracia, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Cuál es el don de Dios? La salvación. ¿Qué es lo que exige Dios de cada persona? La fe, que confíes en la obra de Cristo. Si tú confías en Jesús como tu Señor y Salvador,
entonces Dios te regala la salvación. Y dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que no es por las obras. Fíjense que algunos a veces piensan, dicen, no, pues es que la fe es una obra. O sea, creer es una obra. No, creer no es una obra. Creer, cuando nosotros estábamos muertos en pecados y delitos, también creíamos en otras cosas. Así que no estaba anulada nuestra voluntad, no estaba anulada nuestra mente. Nosotros no estábamos, o sea, físicamente muertos, ya lo vimos. Simplemente no teníamos vida espiritual, pero teníamos un criterio, ¿cierto? Creíamos en otras cosas. Tú creías en la Virgen de Guadalupe. Ahí estaba tu fe y estabas muerto en tus delitos y pecados. Mas ahora que has entendido la palabra de Dios, dejaste de creer en esas cosas porque dijiste, no, eso no es bíblico. Pero a cada uno se le ha abierto el entendimiento. Dios nos ha abierto el entendimiento. Nadie forza a nadie. Nadie me puso una pistola a mí ejerciendo coerción sobre mí para venir a la fe. No, yo cuando escuché el mensaje, yo cuando escuché esto y leí esto y lo comprendí, dije, no, pues tengo que creer. Me conviene, hasta me conviene creer, porque todas mis maldades ya no voy a tener que pagar por ellas. Entonces dije, no, pues conviene estar en Cristo. Y una vez que uno va haciendo firme su elección, su vocación, entonces vas comprendiendo el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ese favor que nos hizo. Estábamos muertos en delitos y pecados y ahora nos ha dado vida juntamente con Cristo por medio de la fe, manifestando su gracia, ese favor que nos está haciendo a toda la humanidad. Dice Hechos 17:31 que dice Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué dice? Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios está pasando por alto el tiempo de tu ignorancia. Y dice, ¿ya entendiste? ¿Ya entendiste que cómo es el plan de salvación? Ahora demanda de ti que tú te arrepientas. Tú te tienes que arrepentir, tú tienes que creer en la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario, para que Dios te dé la salvación, no por obras. Dice el verso 9 de Efesios 2, no por obras para que nadie se gloríe. ¿A qué obras se refiere aquí? Recordemos que Pablo le está escribiendo a judíos y a gentiles, que son los dos tipos de personas, de creyentes que conformaban esa congregación. Entonces los judíos, recordemos que tenían pues bien arraigado la ley que Dios le dio a Moisés y que ellos seguían, las leyes dietéticas, las leyes ceremoniales, todo lo que Dios les dio a ellos, ¿no? Y entonces ellos las llevaban a cabo. Ellos creían que haciendo eso que Dios les había dicho, ellos tenían entrada libre al reino de Dios por ser descendientes de Abraham. Entonces ellos decían, no, pues nosotros la tenemos aquí hecha, ¿no? Pues somos descendientes de Abraham y guardamos la ley, pues ya estamos en el camino de la salvación. Pero Pablo se encarga de desmantelar esta idea en Gálatas, ¿no? Ahí todo el libro de Gálatas Pablo enseña que por las obras de la ley nadie puede alcanzar la salvación. Y es a estas obras de la ley que se refiere, que por medio de las obras de la ley nadie podrá alcanzar la salvación. Por las obras, haciendo lo que Dios había dicho en el antiguo pacto, nadie puede alcanzar la salvación. Es necesario, porque estamos en un nuevo pacto, pero si recordamos, siempre la salvación fue por fe.
Porque dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿no? O sea, fue su fe la que le contó por justicia. Es la fe, desde el principio ha sido la fe, solamente que estaban las cosas escondidas como en misterio para que no, o sea, que iba como, o sea, que la revelación de Dios ha sido progresiva. Es algo que tenemos que saber. O sea, la revelación de las cosas de Dios fue progresiva. O sea, no se dio de golpe, sino que Dios la fue revelando a los profetas poco a poco, poco a poco. Pero llegando el cumplimiento de los tiempos, cuando Jesús viene a este mundo, ahí es donde se abre el entendimiento y entonces Jesús escogió a sus apóstoles para que ellos llevaran luz y claridad de las cosas que se habían escrito, que dice la Escritura que se escribieron para nuestra enseñanza. Así que entonces ahora tenemos nosotros la revelación completa. Lo que nos hace falta, ¿qué es? Iluminación, lo que Pablo oró aquí, para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, en el capítulo 1, verso 18, para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Ya no debemos de orar por revelación, la revelación aquí está. Ahora tenemos que orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento y podamos comprender las cosas que están escritas aquí. Porque por malas interpretaciones, por hacer una mala exégesis de un pasaje, es que se determinan cosas equivocadas o ideas equivocadas o doctrinas equivocadas. A veces no es la mala intención de las personas, a veces es que no lo entienden. Como tú y yo muchas veces no hemos entendido algunos temas, pero pidámosle a Dios que nos dé claridad en nuestra mente para que podamos entender. Así que es nuestro deber investigar, escudriñar las Escrituras, para que por medio de ellas nosotros comprendamos todas estas cosas. Hay de aquellas personas que no investigan. Hay de aquellas personas que se sientan únicamente en una congregación a escuchar y creen todo lo que les dicen y que no investigan nada. Ay, sí, amén, a todo le dicen amén y entonces después están como pericos repitiendo lo que se les enseña. Tenemos que investigar y corroborar si es verdad las cosas que nos están enseñando. Porque si no, entonces, imagínense, usted está pensando que Dios le tiene que dar a usted fe, y si Dios nunca le da la fe a usted, entonces nunca va a creer. No, usted tiene que entender la Escritura en su debido contexto. Concluimos pues que la salvación es de Dios. No hay mérito en el hombre, no hay mérito en ti, no hay mérito en mí, no hay una cosa que yo pueda hacer para ganarme la salvación fuera de lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido que es por medio de la fe. Tú no puedes ir por otro medio a buscar la salvación porque dice Jesús que entonces te va a llamar salteador. Tú no puedes creer que portándote bien, no haciéndole mal a nadie, viviendo tu vida en rectitud, con eso ya tienes el cielo ganado. No, eso no. Es importante, es meritorio, sí, estoy de acuerdo, pero ese no es el mecanismo que Dios estableció. Entonces tenemos que alinearnos a lo que Dios ha dicho. Entonces la salvación es de Dios, Él exige fe para darnos la salvación. Dios salva a todos aquellos que depositan su confianza en la obra de Cristo en la cruz, porque Dios no hace acepción de personas. No hay tal cosa que Dios creó a unos para perdición y a otros para salvación. Eso es mentira. Dios no hace acepción de persona y ha abierto la salvación para toda aquella persona que quiera venir y confíe en lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. ¿Tú ya depositaste tu confianza en Jesús? ¿Ya lo hiciste? Porque si no lo has hecho, hoy es un buen día para que tú pongas y deposites tu confianza en Jesús, para que obtengas también la vida eterna, para que pases de muerte a vida, para que puedas decir, yo estoy juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales, para que tengas esa promesa de vida eterna que Dios está ofreciendo
a todas las personas, a todas aquellas personas. Por eso dice la Escritura, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en el día de la provocación cuando le tentaron a Dios en el desierto y murieron muchas personas por haber tentado a Dios en aquella ocasión, cuando Dios los sacó de Egipto, por haber tentado a Dios, por pensar, no, Dios es misericordioso. Entonces yo al final de mi vida, como algunas personas piensan, yo al final de mi vida me arrepiento. Cuando esté al borde de la muerte, yo me voy a arrepentir, y entonces como Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, y simplemente es ejerciendo fe, yo el día que me esté muriendo pues confío en Jesús y ya está. Mientras hoy voy a vivir, comamos y bebamos, al cabo que no pasa nada. Alguna gente piensa así, y la Biblia dice necios, porque confían en lo que ellos piensan y no saben, y si Dios no les da la oportunidad de arrepentirse. Hay gente que muere súbitamente. Yo he sabido de gente que le da un paro cardíaco y ¡pum!, se muere. Ni siquiera le da tiempo de pensar, ni siquiera piensa en nada. O van en un carro y un accidente y ni siquiera les dio tiempo de decir, ay, me voy a arrepentir. No. Así que atendamos la voz de Dios. La salvación no se nos da por guardar las obras de la ley. La salvación es gratuita. ¿Y qué es lo que la activa? La llave de la fe. Tú la tienes. La llave que abre la salvación es la fe y está en ti. Simplemente confía en Jesús y verás que esta salvación Dios te la da. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, la salvación no es de nosotros, es un regalo de Dios. Y ese regalo Dios nos lo quiere dar a todos, porque Dios es paciente y quiere que todos vengan al conocimiento de su palabra y que todos se salven. Pero no toda la gente quiere. No toda la gente quiere. Hay lugares que están llenos de gente engañada y donde se les predica la verdad, la gente no quiere venir porque tienen comezón de oír. Quieren que les digan que son vencedores, quieren que les eleven su autoestima. Ay, su forma de predicar no me gusta. Ay, no, si no se trata de que te guste mi forma de predicar o mi tono de voz, no se trata de eso. Se trata de que hagas tu decisión por Cristo, de que tengas el entendimiento y de que tú digas, a ver, ¿qué dice aquí? Voy a creer en Cristo. Me está ofreciendo vida. Solamente tengo que tener fe, confiar en Jesús. Ya está. Así de sencillo. Pero a veces vemos este tipo de cosas como que no. Le ponemos pero. Y estamos viendo el punto negro siempre. No, es que mira. Quitémonos esa mentalidad y acerquémonos a Dios confiadamente, al trono de la gracia para el oportuno socorro, para alcanzar esta misericordia, porque Dios es rico en misericordia. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu hermosa palabra, porque nos permites un día más, Señor, meditar en ella. Quiero rogarte, Señor, que nos abras el entendimiento a cada uno de nosotros, para que esta palabra, Señor, sea depositada en nuestro corazón, que la podemos guardar, Señor, y ponerla por obra, entendiendo, Señor, que tú nos has obsequiado, Señor, algo maravilloso, Señor, que a veces a nuestro entendimiento es difícil de comprender, Señor, pero que con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, nosotros podemos entenderlo. Estas grandísimas promesas que tú tienes y nos has dado, Señor, regalado, obsequiado gratuitamente, Señor. Hoy quiero agradecerte por ese gran amor que tuviste con cada uno de nosotros cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, porque nos rescataste, Señor, del pozo cenagoso
donde a veces vivíamos en desesperación y que no sabíamos, Señor, la vida, cómo venía y no sabíamos qué hacer. Pero ahora gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu dirección, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía en cada momento y nos da entendimiento y nos guía por sendas de justicia y nos lleva a toda verdad, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe, a no movernos, Señor, a no claudicar, a mantenernos firmes, Señor, en la roca que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro amo, nuestro Señor, a quien servimos. Te pedimos, oh Dios, en este día, que llenes nuestros corazones de conocimiento, pero no para envanecernos, sino para entender, Señor, estas cosas y guardarlas en el corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Amén. Amén. Nos despedimos de la transmisión. Que el Señor les bendiga a los que nos ven por YouTube. El Señor les siga bendiciendo. Un abrazo.